Compré algunos de los reproductores MP3 más baratos que pude encontrar en AliExpress. Y sí, son tan malos como se lo imaginan. Hace algunos meses me di un presupuesto de alrededor de 10.000 pesos chilenos, o sea, poco más de $10, para comprar algunos de los reproductores MP3 más baratos, más pencas de AliExpress, para probarlos en un video y ver qué tan malos son realmente. Porque siempre uno ve videos ahí, muestran estos reproductores súper baratos y es como funcionan muy mal y todo eso. Y bueno, tengo algunos reproductores que elegí personalmente porque yo encontré que eran como los más interesantes para este video. Y acá les voy a mostrar qué tan malos o no tan malos son en realidad. Y pues empecemos con este. Es un clon del iPod Shuffle, como pueden ver. Se parece mucho, es chiquitito, no tiene pantalla. Y algo interesante de estos reproductores MP3 es que tienen una ranura de micro SD. En este caso preparé una tarjeta con anticipación, una de 2 GB, o sea, bien poco, pero suficiente para lo que queremos hacer en este video, porque es para probarlos nomás, no es para ponerles toda mi playlist de canciones y eso. Puse algunas canciones sin copyright en esta tarjeta para probar el reproductor. Y digamos que lo probé con anticipación y créanme, la experiencia es bastante mala. Para esto probaremos usando este parlante con un cable auxiliar. Por supuesto, lo conecto y a ver si funciona. Ok, sorprendentemente no funciona mal con el parlante, pero el problema es con los audífonos. Por ejemplo, yo los probé usando estos audífonos de acá, no se ven en cámara, ahí sí. Son unos casetas, son de estos buenos y bueno, uno puede prender el aparato. Por un lado, la entrada de audífonos, cuando lo probé, en un inicio estaba medio dura, pero se escucha súper fuerte. No. Y algo que no se notó con el parlante es que se escucha como un zumbido raro. Otra particularidad es que el hecho de que este aparato usa mini USB para cargar está aquí. Y mejor lo apago. Digamos que estos cables no son tan comunes y no venía con ninguno de estos aparatos. Todos estos MP3 de este video usan casi el mismo como cuerpo, por decirlo de algún modo, o como misma estructura, misma placa probablemente. Pasemos al siguiente mejor. Verde. Este es un clon del otro iPod Shuffle de primera generación. Es de un plástico muy barato. Este por lo menos se sentía un poco mejor, digamos. Un poco metálico. No sé si será metal o algún tipo de plástico. Yo creo que algún tipo de plástico, porque este me costó como $2 y este también. Y este usa el mismo formato, usa micro SD. Pero tiene la particularidad de que tiene el USB acá, entonces como pendrive. Algo que noté es que los botones se sienten muy mal, muy malos. Sobre todo el del centro. Y ahí lo puse con el parlante. Algo que noté es que no sé si se notará en la grabación, pero se escucha un poco saturado el audio. Las canciones, por ejemplo, se notan algo saturadas, lo cual es medio extraño, considerando que las canciones, los archivos están perfectamente. Y al igual que con el anterior, se escucha como unos zumbidos al conectarlo, al reproducir música con audífonos. De hecho, con este se nota mucho más que con el otro. Básicamente se nota mucho más el hecho de que se escuchan zumbidos raros con el audio en los audífonos. Esto es probablemente... No soy un experto en el tema, pero creo que es por un tema de cómo está construido. Así como la estructura de la placa. Algo como el tema de tierra.
así como tema eléctrico. Pero como dije, no soy un experto. Si alguien tiene alguna mejor explicación, que lo ponga acá abajo en los comentarios. Mejor pasemos al siguiente, que abra en esta cajita. Ok, en realidad es un reproductor MP3 barato. Es el único que venía con caja. Los demás venían con empaques baratos. Entonces por eso yo no les he hecho unboxing. Pero este sí. Sí, eso es todo lo que viene. Viene el aparato y la caja. Con esta cosa para protegerlo, supongo, pero no creo que sirva mucho. Este es otro clon del iPod. Digamos que es más parecido al iPod Nano. Y es muy parecido a este también. Como pueden ver, ahí estructura y todo. Misma calidad barata. La única particularidad de este es que tiene una pantalla, pero digamos que no sirve tanto. Ya van a ver por qué. Obviamente usando la misma tarjeta de los anteriores, porque soy muy flojo para hacer tarjetas distintas. En todo caso no sirve de mucho hacer tanta distinción. Podemos prenderlo, vemos ahí que dice Welcome. No sé si se vio tanto en la cámara. Mejor de nuevo. Ahí dice Welcome, dice Music Mode y Set Mode. Music Mode, Set Mode. Nada más. Set Mode es como los ajustes. Con este. Sí, es muy incómodo porque hay que hacerlo con este de arriba. Y no nos da muchas opciones, ¿no? Dice contraste, idioma e iluminación. Nada más. Lo ponemos en modo música y se reproduce la música. Otra particularidad es que para ajustar el volumen hay que presionar este botón primero y el volumen que te dan por defecto es el 18. Independiente de si lo apagas, o sea, apagarlo y prenderlo o no y todo eso, el volumen por defecto siempre va a ser el mismo, 18. Y cuando estás usando audífonos se escucha muy fuerte. Y otro problema que notarán es que la música se escucha muy rara. No sé por qué se me abrió los ajustes ahí. Uy, es difícil navegar este menú. Pero... Ok. Y ahí puedo cambiar de canción y lo mismo. Sí, notar que se escucha muy mal y la pantalla se ve muy mal también. Se ve mejor en la vida real que en la cámara. En la cámara se ve rara por la luz del centro. Bueno, no tan del centro, pero de ahí abajo. Entonces se ve rara. Y tiene el mismo problema del zumbido con los audífonos. Voy a ver si puedo grabarlo mejor. Es muy difícil. Le voy a dar más volumen. No se escucha muy fuerte, pero básicamente se escucha un zumbido cuando reproduce las canciones. Entonces muy incómodo. No sirve para nada. Básicamente todo el propósito de este aparato, que es básicamente escuchar música, está completamente arruinado por esos ruidos raros. Mejor pasemos al siguiente, que este video se está poniendo algo largo. Acá tenemos... perdón. Ahí sí, el siguiente aparato. Tiene como un plástico acá. Yo creo que se lo voy a sacar. Creo que es un plástico protector. Pero ahora no tengo mis dudas. Ok, pensé que era un plástico protector. ¿Será un plástico protector o no? Porque se está saliendo toda la parte frontal. Algo interesante es que, bueno, este también es un clon del iPod Shuffle. No tiene pantalla, solo botones. On-off, audífonos, USB, micro SD. Son lo mismo que los otros. Pero tiene esta cosa acá, que es como para colocárselo como en la ropa o algo así. Igual que los anteriores, pero los anteriores usaban como esta clip así. Ahí. A ver, no tanto. El otro no lo tenía, el verde. Pero, de hecho, se me quedó prendido ahí mejor. Pero este es básicamente lo mismo que los demás. Uno lo prende y reproduce música, si uno lo conecta a los audífonos.
Sinceramente, de los otros, a comparación de los otros, de cuántos audios es como, creo que es como el que mejor se escucha. Aunque no es decir mucho porque igual se escucha bastante mal. Uno se pone los audífonos, empieza a reproducir música, se escucha saturado. Como nuevamente no tengo muchas maneras de cómo grabarlo, entonces ahí va a estar difícil. Pero imagínenselo nomás, o sea, como se escucha medio saturado. En el parlante no se escucha mal. O sea, no se escucha bien, pero no se escucha mal. Como dije, no se escucha mal. Y algo interesante es que olvidé mencionar del anterior, que el que tiene la pantallita. Si no conectas ninguna tarjeta SD al presionar Music Mode, no pasa nada. Simplemente se queda ahí. Básicamente reconoce la tarjeta ahí de inmediato y básicamente lo mismo con los demás, simplemente no reproduce nada. Creo que es como de esperarse en realidad eso. Que si no encuentra ninguna canción, no pasa nada. Y pasemos al último, que en realidad son dos. Guarda lo mejor para el final en cuanto a diseño. Mejor acá al centro, ahí. What? Ah. Este no se ve porque está con esta cosa. Ahí. Este está encerrado básicamente. Pero a ver si lo puedo dar vuelta o algo. Porque este también tiene una cara. Este es como que sonríe. Tiene una carita sonriente. Bueno. Le voy a mostrar el listing de AliExpress si lo encuentro. Y acá está el último. Este es el último reproductor de este video. El otro lo voy a dejar ahí sellado por si que sí, no. Son el mismo, así que no tiene mucho sentido revisarlos dos veces. Y en teoría son el mismo reproductor, solo que con un diseño ligeramente distinto de la cara. Algo a considerar es que estos ojos tienen como marcas acá, así como si fueran botones, pero no hacen nada, no son botones. Es puro marketing. Y acá está micro USB, mini USB, la tarjeta SD que le acabo de meter. Y acá están los controles, los audífonos y el power. Uy, esta entrada para audífonos es probablemente la peor de todas, porque por la forma que tiene no entra completamente, dependiendo de los audífonos que estés usando. A veces no entra totalmente. Se escucha un pequeño zumbido, no se nota en el video, pero se escucha un zumbido y creo que con los audífonos este es el que más suena con el zumbido. Este es como el que más zumba. Y estos son los controles, básicamente el play, pausa, volumen, anterior, siguiente. Creo que lo puedo mantener pulsado para pasar una parte en particular de la canción. Sí. Acá se escucha más los zumbidos. Ahí como... Escucha, parece parte de la canción. No molesta tanto, pero no es ideal. Con el parlante me refiero. Con los audífonos creo que es peor. Pero sí, acá podría hacer un clip tipo Dunkpots y destruirlos con una piedra. Pero no tengo una piedra y necesito recuperar la plata. Algo que me llamó la atención fue el de este... ¿Qué pasa si... Porque se está como saliendo acá. No se ve, no sé si se ve. Pero si lo hago así, pareciera esto, que pareciera... Es un plástico protector. Pero no sé, es como raro. Parece que es parte de... Ahí salió. Wow. Wow, qué satisfactorio, ¿no? Ok, acá tengo un montón de basura electrónica. Recuerden, niños, en sus casas, si ven estos aparatos en AliExpress, no los compren porque no sirven para nada. A lo mucho pueden servir como adaptadores de micro SD a USB glorificados, pero no sé si sean tan buenos. Probablemente este sirva un poco más para ese propósito. No sé si tenga tiempo para probarlo. Pero sí, efectivamente estos son una basura. Si quieren que reseñe más productos de AliExpress, díganme en los comentarios del video. Este es un video un poco experimental en ese sentido porque es mi primera vez en mucho tiempo haciendo una reseña de hardware. En general hago videos de software como el
como, no sé, pues Extended Kernel en Windows Vista o algo así. Típicos videos geeks como esos. Pero bueno, espero que les haya gustado a pesar de todo. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para no perderse mis otros videos. Y síganme en Twitter, en Instagram, en TikTok. Únanse a mi server de Discord. Y eso, todo eso. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.